Nuestro primer invitado del día es Francisco Bertrand Galindo, abogado constitucionalista, exministro de Justicia de El Salvador. Ahí está en pantalla. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Señor Bertrand, ¿me escucha? Me escucho, sí, le escucho perfectamente. Bien, bienvenido, una buena mañana. Gracias por atendernos, por supuesto, aquí en NTN 24. Lo primero, El Salvador hoy, San Salvador hoy, la capital, sí está viviendo un ambiente electoral, es decir, va a competir el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, va por la reelección en medio de polémicas por el tema constitucional. Sabemos que la Corte lo autorizó a participar nuevamente en estos comicios, pero de alguna manera hay denuncias de la oposición que dicen que esto está al margen de la Carta Magna, de la ley madre, que es la Constitución. ¿Cuál es el ambiente ahora mismo en El Salvador? Bueno, ha sido una campaña bien sui generis, es bastante distinta de las antiguas campañas que yo recuerdo. Realmente casi toda la campaña se ha dirigido a través de temas de redes, pequeños anuncios, cosas así. Ha habido muy poco formato de televisión abierta. Por otro lado, los partidos de oposición se han quejado desde hace meses que una parte de fondos que de acuerdo a la Constitución les toca, que aquí la conocen como la deuda electoral, no se les entregó, de tal manera de que la queja era que ellos no contaban con recursos para poder hacer una campaña al mismo nivel del que estaba haciendo el partido de gobierno, el cual sí claramente demostró que tenía fondos para hacer una campaña electoral con más presencia. Pero aún así ha sido una campaña relativamente tranquila, no han habido mayores publicaciones como eran antes, que se ponían fotos en los postes o en las paredes o gallardetes en las calles. Ese tipo de cosas no ha pasado ahora, sino que más bien ha sido, como le digo, presentaciones en las redes y algunos que otros spots en la televisión nacional, que esas sí han sido del partido Nuevas Ideas, que es el partido gobernante. Así que el ambiente ha sido bien inusual en el sentido que no ha habido la euforia de otras campañas donde había mitines, habían desfiles, habían fiestas y ese tipo de cosas. Eso no ha pasado. La explicación, pues creo que pasa por el tema de los fondos hacia los partidos políticos de oposición, pasa porque los partidos políticos de oposición se sienten realmente muy débiles y tampoco sienten como que tienen ese pegue electoral que antes tenían. Y pasa por el hecho de que también hay la sensación de que en la parte de la candidatura presidencial, pues como que hay muy poco que hacer, en el sentido de que quien va a ser el ganador, claro, va a ser el presidente Bukele. Pues parece que es una elección de uno, pareciera, aunque pues nada está ganado hasta que no se defina. La noticia sería tal vez que no ganara Bukele, porque pues todas las encuestas lo dan, por supuesto, como que va a arrasar y también en primera vuelta. Pero entonces, más allá de la campaña, hablemos del fondo de lo que sucede, porque el fenómeno Bukele, que primero le arrebata el poder a unos movimientos y a unos partidos políticos que llevaban muchos años ahí, 10 años gobernando, si no me equivoco, y entra con esta estrategia, entra a decirle y a solucionar algo que la gente necesitaba, que era ese problema de las pandillas que se da paso luego de esos acuerdos de paz que dejaron muchos vacíos, como usted muy bien lo ha explicado como exministro de Seguridad. Pero, exministro,
entra uno a pensar, ¿qué tanto permitirle a una persona, a un dirigente político que siga en el poder, ha hecho las cosas bien, ha solucionado un problema, bajó los índices de homicidios, que era un tema terrible en El Salvador, pero lo hizo por encima de la Constitución, dirán los opositores, la Corte lo ayudó, va a tener mayorías en el Congreso, muchas veces ha tratado de frenar algo de las libertades? ¿Cómo entrar a jugar ahí en esa delgada línea de la libertad versus la seguridad? Eso es bien delicado porque efectivamente, como usted lo dice, digamos que la deriva autoritaria se va sintiendo cada vez más. Y claro, el riesgo, el temor por algunos sectores es que si repite una victoria de la magnitud de la que tuvo hace 3 años en la parlamentaria, y en este caso se une la parte presidencial, y entonces tendríamos un presidente electo con una mayoría bastante sobrada y por otro lado una mayoría del Congreso controlada por el partido del presidente. Eso probablemente lo que lo lleva es a una profundización de ese clima de autoridad, que es el que hemos venido viendo en estos últimos años, y que de alguna manera se tiene el temor que ante una ratificación de una magnitud electoral muy alta, eso, digamos, legitime poder acelerar un proceso de gobiernos autoritarios hacia estos próximos 5 años. Él ha declarado como presidente que aquí termina, es decir, que solo va a hacer este segundo periodo y que se retira, pero ya ve que con los políticos uno nunca logra saberlo, porque lo mismo pasó antes, había dicho que la reelección no funcionaba, la relación continua. Sin embargo, en cuanto le abrió la oportunidad a la Sala de lo Constitucional, ahí está hoy como pues candidato. Inmediatamente se fue. Claro. Señor Entonces, hasta ahora la declaración pública de él es que no va a buscar un tercer periodo, porque la Sala en eso sí fue claro que él estaba prohibido. Por una sola vez, claro que sí. Pero puede tratar de reformar la Constitución, como se ha hecho en otros países, y dejar una reelección indefinida. Entonces, esos son los temores que se están jugando. Y finalmente lo otro que está pasando es que han habido algunos informes, al parecer con mucha seriedad, de temas de corrupción. Bien, señor Bertrán, quiero que se quede con nosotros. Vamos a ver un material sobre la gestión del presidente Nayib Bukele. Con el publicitado éxito de su guerra contra las pandillas, Nayib Bukele se encamina, por supuesto, a la reelección. Eso es lo que indican los sondeos de opinión. El mandatario se hizo conocer no solo en América Latina, sino en el mundo por su lucha contra las también llamadas maras, que son organizaciones criminales cuyas actividades incluyen narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo y asesinatos por encargo. En marzo del 2022, la Asamblea Legislativa aprobaba por primera vez el estado de excepción. La medida, por supuesto, daba luz verde al despliegue masivo de las fuerzas del orden para realizar operativos contra los integrantes de estas organizaciones criminales. Según datos oficiales, pues se han encarcelado desde entonces a más de 60.000 presuntos integrantes de estas organizaciones, las pandillas criminales de El Salvador. En abril de 2020, en tiempos de pandemia, cuando el mundo luchaba contra el coronavirus, El Salvador se libraba una batalla adicional, la de la violencia. Estas imágenes le dieron la vuelta al mundo, luego de que el presidente Nayib Bukele declarara el estado de emergencia en las cárceles tras una ola de homicidios en el país.
Según informes de inteligencia, las órdenes para esos asesinatos venían de los presidios. La medida incluía un cierre absoluto de los reos y aislamiento para los jefes de pandillas para evitar que siguieran dando órdenes de hechos criminales fuera de los penales. No van a ver ningún rayo del sol, va a pasar en encierro total 24 horas al día, los 7 penales de seguridad y máxima que existen en este país. Una situación compleja necesitaba medidas drásticas. Así lo planteó Bukele. El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños. Instamos a la oposición a que se pongan del lado de la gente honrada y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo. Las medidas en las cárceles se hicieron más estrictas. Los miembros de las pandillas rivales fueron mezclados en los pabellones y se sellaron las celdas para evitar comunicación entre los prisioneros. Cuando Bukele cumplió su primer año en el poder, fue halagado por la población por su lucha contra el crimen y criticado por sus opositores como autoritario. Bukele le siguió el juego a las críticas. Así lo expresó en Twitter. Nayib Bukele, dictador de El Salvador. Nayib Bukele, emperador de El Salvador. La lucha contra la criminalidad llega a 2022, donde se decreta el estado de emergencia por el aumento de los asesinatos de pandillas. Se recortan las libertades civiles y se amplía el poder judicial. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Iniciaron las redadas en las cárceles. Los reos y sus celdas empezaron a ser revisadas de forma extrema. A los jefes de las mafias se les envió un nuevo mensaje. Todo lo que hagan, ese sufrimiento que le hagan a la población, lo van a sufrir ellos aquí. Y en las calles iniciaron las capturas de personas vinculadas con las pandillas. Bukele mostró en su cuenta de Twitter un video con las condiciones de reclusión. Mencionó que entrar a una agrupación criminal solo tenía 2 salidas. A los padres de familia, muéstrenles este video a sus hijos adolescentes. Explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene 2 salidas, la cárcel o la muerte. La presión de las Fuerzas Armadas continuó con vehemencia y así lo vivieron los pobladores de Soyapango, que fue cercada por 8.500 policías y 1.500 militares en la búsqueda de integrantes de pandillas. Durante la guerra contra las pandillas, el gobierno de Bukele construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, megacárcel para los pandilleros. Esta confrontación directa contra los grupos criminales hizo que en El Salvador se presentara el 60,3% menos de homicidios que en el 2022. Según el gobierno salvadoreño, el final de 2023 cerró con más de 74.000 detenciones registradas y 7.000 personas en libertad condicional, todos señalados de pertenecer o colaborar con las pandillas que se dedicaban al narcotráfico, la extorsión y todo tipo de actividades ilegales. En menos de 5 años, El Salvador, conocido como el país más peligroso del mundo, pasó a ser la nación con una de las tasas de homicidios más baja de América. En 2015, miremos esas imágenes. El Salvador registró 6.556 homicidios, una cifra que convirtió al país centroamericano en uno de los más violentos del continente. En 2016 se contabilizaron 5.272 asesinatos, mientras que en el año 2017 cerraron con 3.962 homicidios. En 2018, un año antes de que Bukele llegara al poder, según las estadísticas oficiales, El Salvador registró 3.346 homicidios. Bueno, el 2019 cerró con 2.398 homicidios y el 2020 con 1.341. Ese año, en 2021, se contabilizaron 1.085 asesinatos, mientras en el 2022 se registraron 495. Recordemos que en marzo de este año, cuando Bukele comenzó a implementar el estado de excepción, según el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, el 2023 cerró con 154 homicidios, que es la tasa más baja en 3 décadas. Pues es evidente la evolución. El logro, el éxito. Regreso con Francisco Bertrán Galindo, abogado constitucionalista, además exministro de Justicia de El Salvador. Señor Bertrán, ¿se puede cuestionar este éxito reconocido a nivel mundial del gobierno Bukele frente o en la lucha, en este caso, contra las pandillas? Si es así, ¿en qué punto?
La parte represiva definitivamente no. Yo creo que fue bastante bien pensado. Me da la impresión que fue un plan mucho más largo de lo que se ve por fuera, porque por fuera fue visto como una reacción a una matanza de 90 personas. Mi percepción es que ese plan se venía diseñando desde hacía por lo menos un año antes. O sea que fue bastante bien diseñado, fue muy bien ejecutado. El riesgo, y digamos que lo que se le achaca en este tema al gobierno, es que fueron tan masivas las capturas que no había garantía de que la inteligencia, que la información de inteligencia con la que la policía capturaba a determinadas personas fuera una información correcta en todos los casos. Entonces empezó a surgir el hecho de que se habían capturado personas que no pertenecían a los movimientos de pandillas. La cifra se empezó a decir que eran varios miles. El gobierno en un momento la terminó como dando por aceptada, aunque no en la cantidad, pero digo que esos eran daños secundarios o una cosa así. Y entonces eso ha generado todo un problema porque las unidades de los derechos humanos han empezado a centrar los ataques hacia el gobierno en las áreas de violación de los derechos humanos, alegando que hay una gran cantidad de personas, se habla de cifras como de 7,000 personas que están presas y que no hay ninguna prueba de que hayan pertenecido o que pertenezcan a pandillas o hayan cometido otro delito para estar presos. Pues, exministro. Con el agravante, perdón, que cuando yo le hablo de las señales autoritarias, es que muchas veces los jueces dan orden de salida a algunas de estas personas. Sí. Y la parte administrativa, la que tiene que ver con el manejo de los centros penales, simplemente ignora la orden de los jueces y pasan meses hasta que se logran hacer efectivas. Meses hasta que se logren hacer. Todo eso crea una sensación que no es del gusto de los organismos de estos de derechos humanos y las familias pues, que están sufriendo este tipo de casos. Pues veremos qué pasa el domingo. Aquí estaremos haciéndole seguimiento a lo que suceda en El Salvador y, por supuesto, a futuro con Nayib Bukele, presidente, quien busca reelegirse. Francisco Bertrand Galindo, abogado constitucionalista y exministro de Justicia de El Salvador, gracias por acompañarnos en la mañana. Bueno, suerte, y la verdad yo creo que van a ser unas elecciones tranquilas en ese sentido. Sí. Y todo indica que va a ser victoria del presidente Bukele. La gran duda es de qué tanto estamos hablando, pero de que ganaría las elecciones, pareciera que no hay duda que las va a ganar. Sí, pareciera que no tiene Tengan contrincante. buen fin de semana. Gracias, lo mismo.